Este video vamos a ver de forma muy rápida, de forma muy general, lo que es un vector y qué debe de cumplirse. Bien, un vector debe de tener una magnitud, debe de cumplir que debe tener una magnitud, pero además debe de tener una dirección. Implícito a esto, pues debe de tener un sentido. El sentido viene siendo lo que es la flechita, ¿sí? Que va implícito con la dirección. Bueno, los vectores los vamos a ver en distintas partes, en la vida diaria sobre todo. Vamos a verlo en fuerzas, en velocidades, en aceleraciones. Lo vamos a ver en momentos, lo vamos a ver en velocidades angulares. Lo vamos a ver también incluso en el área de termodinámica, que son trabajos y calores. Estos también cumplen con lo que habíamos platicado. Tienen magnitud, por ejemplo, para un sistema cuando está recibiendo calor, supongamos 30 kilojoules, está recibiendo una magnitud de 30 kilojoules, pero la dirección es precisamente que lo está recibiendo. Entonces, de forma verbal se puede decir que se está diciendo la dirección. Por ejemplo, para las velocidades, cuando tenemos el velocímetro, entre comillas, en un automóvil, pues los automóviles de años anteriores, pues nos dicen que vamos a 30 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, pero solamente nos está diciendo la magnitud. No nos está diciendo si vamos al noreste, al sureste o al suroeste o a algún otro lugar. Nada más nos dice 30 kilómetros. O sea, nos está dando la magnitud de la velocidad, la cual llamamos rapidez. Entonces, entre comillas, por eso les digo que es velocímetro. Para el caso de las fuerzas, pues igual, ¿no? No es lo mismo empujar una caja que jalarla. Entonces, esa es la dirección, ¿no? De la fuerza. Se está ejerciendo 50 kilojoules en esa caja, pero está empujándose. Entonces ya se está diciendo la dirección. Lo mismo para los momentos, ¿no? Como ese momento que está ahí, la llave se está girando a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ese vector momento está entrando hacia nuestra pantalla, tendría esa dirección. Si estuviera a favor en contra de las manecillas del reloj, entonces ese vector estaría apuntando hacia nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto que acabo de platicar lo vamos a estar viendo al final de la unidad de vectores para ver todas esas aplicaciones. Bien, vamos a comenzar con los vectores en el plano, es decir, en el plano XY. Algunas características de estos vectores es que, pues como habíamos dicho, es una línea dirigida que tiene algo que llamamos origen y la punta de la flecha se le llama extremo. Entonces, este vector está comprendido entre el punto A y el punto B. Los vectores tienen varias formas de denotarse, lo vamos a explicar a continuación, pero antes de eso vamos a explicar qué características tiene ese vector. Como habíamos dicho, tiene magnitud. Entonces, un vector tal A tiene una magnitud la cual se denota con dos líneas verticales a sus lados. Esto para denotar que es un vector, porque cuando tenemos, por ejemplo, un escalar y le ponemos valor absoluto, eso significa que siempre va a ser positivo. Y entonces, por ejemplo, si tenemos que A vale menos 9, entonces esto valdría 9. Algo muy parecido sucede con la magnitud del vector, porque siempre va a ser positiva. Cuando hablamos del ángulo, estamos hablando de la dirección. Por ejemplo, este vector está apuntando en dirección del primer cuadrante. Entonces, el ángulo va a ser entre 0 y 90. Pero si el vector estuviera apuntando hacia el segundo cuadrante, podría estar entre 90 y 180, por ejemplo. Y se dice que este es el vector que va de A a B. Vamos a explicar esta parte de los vectores y vamos a diferenciar de algo que se llama escalar. Un escalar es una cantidad que solamente tiene magnitud. Por ejemplo, A, que está en itálicas y que tiene solamente magnitud, por ejemplo, pi. Pi vale 3.14 y si te digo 3.14, pues quién sabe de qué está hablando, ¿verdad? Pero es un número nada más. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El velocímetro nos dice 30 kilómetros por hora. Ah, pues son 30 kilómetros por hora, pero no me está diciendo más. Eso es
un escalar. Mientras que un vector, además de tener magnitud, también tiene dirección. Por ejemplo, por eso es que esta es la gran diferencia entre un escalar y un vector visualmente. Este no es negrita, si este sí. Se puede ver que está más subrayado. Tiene magnitud y dirección. Por ejemplo, un vector que consideramos muchas de las veces como escalar es la gravedad. La gravedad es un vector y que va en dirección del centro de la Tierra, ¿sí? Porque si decimos que es un escalar, entonces pues no va a ningún lado. Por eso es que hay que decir que va en sentido en dirección del centro de la Tierra, porque si no decimos eso, podríamos interpretarla como que va en sentido contrario, es decir, hacia el exterior de la Tierra. Entonces andaríamos flotando, ¿no? Si así fuera la gravedad. Es más, nos atraería el espacio, ¿no? La notación de un vector, hay distintas formas de notar un vector. Esta es la primera, con una flechita arriba, sin ponerlo en negritas. Lo mismo, pero con una línea sin flechita, una línea normal, ¿sí? Aunque esta se podría confundir con este promedio que vemos, por ejemplo, en estadística, pero bueno, hablando de geometría analítica, esto sería un vector. También lo mismo, pero la línea abajo, eso también denotaría un vector. Y la última, la más que más vamos a utilizar en estas presentaciones, es en negritas. Eso es un vector. Y hay varias formas de escribir un vector. Esta es la primera. Y como pueden ver es A igual, o sea, A negrita igual a la magnitud, coma, la dirección. Nos está diciendo cuál es su magnitud de ese vector y nos está diciendo en qué dirección va ese vector. Entonces, dada su magnitud y dirección. Esta es quizás la más complicada a lo mejor de dibujar, por ejemplo, y de encontrar, por ejemplo, sumas, diferencias de vectores, ¿no? Y está la más sencilla, que se puede denotar como un par ordenado, ¿sí? Dadas componentes rectangulares, es decir, cuánto nos movemos en X y cuánto nos movemos en Y. Aunque esta es, por así decirlo, una notación de flojera, porque escribimos nada más lo que vale a X y lo que vale a Y. Lo correcto sería escribirlo de esta forma, con los vectores unitarios y J, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Entonces, estas tres formas son válidas para escribir un vector, siempre y cuando sepamos de lo que estamos hablando, porque si escribimos esto, podríamos decir que es un punto, ¿no? Por ejemplo, a lápiz, en el papel, yo les recomendaría que escribieran esta o esta, ¿sí? Cualquiera, incluso esta, ¿sí? Entonces, si ustedes saben de qué están hablando, no se van a hacer ahí bolas con todo con toda la notación, ¿sí? Porque si yo escribo, por ejemplo, en GeoGebra sí tiene pues un orden, ¿no? Y si yo pongo A igual a 1,2, lo que me va a escribir es un punto, por ejemplo este punto. Pero si yo lo escribo como el que está aquí, ¿sí? Pero en minúsculas, o sea, el mismo, pero en minúsculas, o sea, como me va a escribir el vector que va del origen hasta ese punto 1,2. Entonces, GeoGebra sí respeta, ¿no? Mayúsculas para puntos, minúsculas para vectores, porque no podemos poner rayita en GeoGebra o negritas. Entonces, esa es su forma pues de notar los vectores. Bien, entonces vamos a seguir con esto de los vectores. Vamos a buscar una formulita para encontrar su dirección y su magnitud. Primero para la magnitud. Vamos a suponer que conocemos las componentes del punto A y del punto B. Entonces sabemos que del origen hasta en dirección de X vale X1 y hasta B X2. Entonces de cierta forma podríamos verlo esto como un triángulo rectángulo. Es decir, andamos buscando la hipotenusa de este triángulo y el ángulo, uno de los ángulos internos de ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto mide esto? Nosotros ya dijimos, del origen hasta aquí vale X1 y del origen hasta acá vale X2. Entonces, de cierta forma, este cateto vale X2 menos X1. Lo mismo sucedería aquí, ahora con las alturas. Entonces, este sería Y2 menos Y1. Entonces, todo esto sería el cateto opuesto, cateto adyacente.
y sacaríamos la magnitud de ese vector. Entonces la magnitud del vector A sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es eso, no? Y para el caso del ángulo, pues sería tangente de teta igual al cateto opuesto, que sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y así obtendríamos, podríamos despejar aquí a teta fácilmente, y aquí ya está despejado A, la magnitud de A, perdón. Entonces ya tendríamos el vector dada su magnitud y dada su dirección si conocemos los puntos A y B. ¿Sí? Ahí está despejado ya. Entonces el vector sería este, ¿no? Su magnitud, coma, su dirección. Este vector podría funcionar de forma pues inversa a lo mejor, ¿no? Por ejemplo este sería un vector muy parecido al que está abajo, que es el rojo, pero cambia su dirección, ¿sí? Podemos ver que cambia en realidad 180, porque acuérdense que el ángulo se mide desde la x positiva, es decir, este que está aquí hacia acá, para el rojo sería teta. Pero el otro tendríamos que poner la línea por acá y medirlo, y es más de 180, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Después tenemos algunas propiedades de estos vectores. Una de ellas es que son deslizables y trasladables, es decir, este vector se puede mover sobre la línea que define ese vector, o sea, toda esta línea, toda hasta desde menos infinito hasta infinito, se puede mover ese vector sobre esa línea, ¿sí? Sin mover la flechita, claro. Y son trasladables porque ese vector que está ahí lo podemos trasladar, por ejemplo, al origen, y eso es mucho más fácil, mucho más conveniente, porque va a ser mucho más sencillo de saber sus componentes, ¿no? Su dirección y su magnitud, por ejemplo, ¿sí? Se pueden ver como vectores de posición, lo que les decía. Los vectores de posición son aquellos cuyo origen está en el origen del sistema coordenado. Entonces les digo, es más fácil estar trabajando con vectores de posición que con vectores que andan por ahí en los cuadrantes, ¿no? Este vector en gris es el mismo que está en rojo. No cambié la dirección, ¿sí? La magnitud ni la dirección sigue teniendo la misma magnitud, sigue teniendo la misma dirección. Entonces, el punto origen pues va a ser 0,0 y el punto B pues va a quedar en x, y. Entonces, como les digo, va a ser mucho más sencillo pues encontrar las componentes de este triángulo rectángulo, porque esto mide x y esto mide y. Y entonces pues la magnitud del vector A va a ser x cuadrada más y cuadrada, y la tangente de teta va a ser y sobre x. Y ya, sería prácticamente todo, ¿no? Trigonometría. Vamos a dibujar un vector con base en la teoría que acabamos de ver. Vamos a encontrar el vector que se encuentra entre los puntos A y B. Como les decía, siempre van a existir dos vectores que están entre A y B, entre dos puntos, ¿sí? Primero, el primero que va de A a B, es decir, primero A va a ser el origen y B el extremo, y después al revés. Entonces vamos a dibujar los puntos primero. 1,3 va a estar aquí, y menos 2, menos 1 va a estar aquí. Listo, ahí están. Entonces primero, el vector que va desde A a B. Significa que la flechita va a quedar en B. Entonces así quedaría el vector AB. También podemos escribir un vector de esa forma, el vector AB. Esto también es válido. De hecho, cuando tenemos dos puntos, lo más conveniente es escribir así el vector que va de A a B, y se le pone la flechita arriba. Eso significa. Bien, entonces vamos a escribir ese vector AB y vamos a encontrar su magnitud y dirección. De hecho, visualmente con la cuadrícula podemos ver que aquí hay 3 y que aquí hay 4. Entonces la magnitud de este triángulo pues va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O bien, como en la formulita, aquí está, mire, esta notación, el vector que va de A a B. La formulita dice que es el punto final, que es menos 2 menos 1 al cuadrado. Menos 1 menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada, y eso nos da pues 5.
Después sacamos la dirección. La dirección pues sería lo mismo. O sea, esta misma que está aquí entre este que está aquí, ¿no? O sea, menos 2 menos 1. ¿Sí? Y de hecho están al revés, ¿no? Debería de ser menos 1 menos 3 y menos 2 menos 1. El valor está correcto. Aquí nada más es cambiamos la posición porque debe de ser, acuérdense que y, o sea, menos 1 menos 3 y abajo menos 2 menos 1. Pero bueno, es un error de dedo. Entonces el ángulo que nos da es de 53.13 grados. Entonces podría estar confuso ahí porque pues no sabemos cuál es el ángulo. Entonces por eso es que hay que pasar este vector como vector de posición. Y ahí va a ser más claro porque acuérdense que la tangente nos da el ángulo con respecto al eje X más próximo. En este caso el más próximo es el eje de las X negativas. Entonces el ángulo que nos está dando ese es este de aquí. Entonces, ese no es el ángulo, acuérdense que se mide desde acá, entonces el ángulo debe de ser este que está aquí. Entonces, de este conocemos y es 53, pero nosotros sabemos que de aquí a aquí son 180, entonces si le sumamos 180 encontraríamos la dirección de ese vector. Si dejamos 53.13 grados, entonces estaríamos diciendo que el vector no es el que está en rojo, sino este. ¿Sí? Porque este sí cumple y son 53, por eso les decía que la flechita nos indica pues algo muy importante, ¿no? El sentido. Entonces el vector sería 5,233.13 grados. Ahora vamos a ver el caso B. Ahora B va a ser el origen y A va a ser el extremo. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora hay que recalcar el origen porque vamos a trasladar ese vector al origen. Entonces, la magnitud va a ser la misma. ¿Por qué? Porque está comprendida entre esos dos puntos y va a ser 5. La dirección, otra vez, aquí otra vez tengo ese error. El 3 más 1 debe de ir arriba y el 1 más 2 abajo. Y el ángulo nos sigue dando 53.13. Este es el vector. Si trasladamos el origen al origen del sistema coordenado, ese sería el vector. Y podemos ver claramente que efectivamente el ángulo es 53.13 grados. Entonces el vector sería 5,53.13 grados. Bien, ahora vamos a ver el caso inverso. Nos dan el vector dada su magnitud y dirección y vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar ese vector. Tenemos varias formas, muchas formas de dibujar los vectores dadas su magnitud y dirección, pero las más sencillas serían con compás, regla y transportador. ¿Sí? Vamos a ver dos formas de dibujarlo con estas tres herramientas. Vamos a utilizar primero el transportador y la regla. Entonces, como vamos a dibujar ya puros vectores de posición, vamos a dibujarlo a partir del origen. Ya sabemos que el origen del vector va a ser el origen del sistema coordenado. Entonces nada más habría que encontrar pues la punta de la flecha. Nos dice que está a 135 grados. Vamos a poner el transportador ahí y vamos a dibujar vamos a ubicar 135 grados. 135 grados es por aquí. Bueno, aquí voy a ponerlo como punto. Bien, ahí está. Entonces, si unimos una línea entre O y 135 grados, debe de estar sobre esta línea ese vector. ¿Sí? ¿Y cuánto debe de medir? Pues 3. Ahora medimos 3 a partir del origen con una regla. Entonces, más o menos el vector andaría por aquí, o sea, su extremo estaría por aquí. ¿Sí? Ahí está. Ese sería el vector 3,135 grados. Que está en el segundo cuadrante. Y es lógico, ¿no? Porque de aquí a aquí son 90 y de aquí a aquí deben de ser 45. Y se ve que sí está a la mitad o está dividiendo en dos el segundo cuadrante. Bien, esa es una forma y desde mi punto de vista es la más sencilla. La otra es usando, en lugar de regla, usamos el compás. Entonces vamos a abrir el compás, la magnitud de ese vector, es decir, 3, de punta a punta debe de haber 3.
ya sean centímetros, metros, donde estén trabajando. Entonces dibujamos, medimos 3 y dibujamos una circunferencia de radio 3. ¿Sí? Ahí está, se dibuja y la parte de metal, la parte fija va a ir en el origen, dibujamos la circunferencia y ahora vamos a ubicar 135 grados. ¿Sí? Entonces 135 grados está aquí, entonces el vector debe de estar otra vez en esa línea. ¿Y dónde va a estar la punta? Pues precisamente en la intersección de esa recta y esa circunferencia. El vector estaría pues precisamente de esta forma. El vector sería este. Y esas son las dos formas de dibujarlo con estas tres herramientas. Lo podemos dibujar al tanteo, sí, para un bosquejo, para un análisis rápido, si nosotros sabemos medir ángulos más o menos de forma visual. Bueno, eso sería todo. En el próximo video vamos a ver sumas, restas, multiplicaciones por escalares, positivos, negativos, a un vector. También vamos a ver vectores unitarios en su forma, pues dada su magnitud y dirección. Y en videos posteriores vamos a ver en componentes rectangulares, que va a ser mucho más sencillo. Muchas gracias.